El nuevo acelerador. Aminte Teaching.g. Wells. Ciertamente, si alguna vez un hombre encontró una guinea cuando estaba buscando un alfiler, ese fue mi buen amigo, el profesor Giberne. Yo ya había tenido noticias de investigadores que se pasan de la raya, pero jamás hasta el punto al que él ha llegado. Realmente ha descubierto, al menos esta vez y sin la más leve pincelada de exageración en la frase, algo que revolucionará la vida humana. Y lo ha conseguido cuando estaba buscando simplemente un estimulante general del sistema nervioso para levantar el ánimo de las personas abatidas por las tensiones de estos tiempos agresivos. Yo he probado ya la droga varias veces y no se me ocurre nada mejor que describir el efecto que dicha sustancia ha provocado en mí. Resulta cada vez más evidente que nos esperan experiencias sorprendentes en la investigación de nuevas sensaciones. El profesor Giberne, como mucha gente sabe, es vecino mío en Folkestone. Si la memoria no me engaña, han aparecido retratos correspondientes a diferentes épocas de su vida en el Strand Magazine. Creo que hacia finales del año 1899, Broctes, pero me resulta imposible comprobarlo porque he prestado ese volumen a alguien que no me lo ha devuelto. Es posible que el lector recuerde la alta frente y las largas cejas negras que daban a su rostro un toque tan mefistofélico. Vive en una de esas agradables casitas independientes de estilo mixto que hacen tan peculiar el extremo occidental del Camino Alto de Sandgate. Su casa es la que tiene el tejado flamenco y el pórtico árabe, y es precisamente en la habitación que tiene un mirador donde trabaja cuando se encuentra aquí, y donde tantas noches hemos fumado y conversado juntos. El profesor es un terrible charlatán, pero además le gusta conversar conmigo acerca de su trabajo. Es uno de esos hombres que encuentran ayuda y estímulo en la conversación, y gracias a ello me ha sido posible asistir directamente a la concepción y desarrollo del nuevo acelerador desde una etapa muy temprana. Desde luego, la mayor parte del trabajo experimental no se realizaba en Folkestone, sino en Gower Street, en el nuevo e imponente laboratorio contiguo al hospital, que el profesor había sido el primero en utilizar. Como todo el mundo sabe, o mejor dicho, como todas las personas inteligentes saben, la especialidad en que Giberne ha adquirido una reputación tan grande y merecida entre los fisiólogos es precisamente la de la acción de las drogas sobre el sistema nervioso. En lo que se refiere a soporíferos, sedantes y anestésicos es, según me han informado, inigualable. Es también una notable eminencia en química, y supongo que en la sutil e intrincada jungla de enigmas que se aglutinan en torno a la célula ganglionar y las fibras vertebrales, sus trabajos han despejado pequeños espacios, pequeños claros en los que ahora penetra la luz, y que, hasta el momento en que crea conveniente publicarlos, permanecerán inaccesibles al resto de los mortales. En los últimos años se ha concentrado con especial dedicación en el problema de los estimulantes nerviosos, con los que había cosechado éxitos importantes antes del descubrimiento del nuevo acelerador. La ciencia médica tiene que agradecerle al menos 3 reconstituyentes distintos y absolutamente inocuos, de incomparable valor para los individuos activos. En los casos de agotamiento, la mixtura conocida como jarabe B de Giberne ha salvado ya, supongo, más vidas que cualquier bote de rescate de la costa. Pero ninguna de estas limitadas fórmulas ha conseguido satisfacerme todavía, me dijo hace casi un año. O bien incrementan la energía central sin afectar a los nervios, o simplemente incrementan la energía disponible reduciendo la conductividad nerviosa, y todas ellas actúan de forma desigual y local. Una estimula el corazón y las vísceras, pero deja el cerebro en estado de estupefacción. Otra consigue imitar el efecto del champán, pero causa trastornos en el plexo solar. Y lo que yo quiero, y lo que, si es humanamente posible, pretendo obtener, es una droga que estimule todo el sistema, que te despierte durante un tiempo desde la coronilla hasta la punta del dedo gordo del pie, y que te haga 2 o 3 veces superior a los demás. ¿Comprendes? Ese es el efecto que persigo. Ese efecto fatigaría a un hombre, dije, sin duda, y comerías el doble o el triple, y cosas así. Pero piensa en lo que tal cosa significaría.
Imagínate a ti mismo con un frasquito como este. Cogió un frasquito de cristal verde y remarcó sus palabras con él, y que en este precioso frasquito se encuentra el poder de pensar 2 veces más rápido, de moverte con el doble de velocidad, de realizar el doble de trabajo en un tiempo determinado del que realizarías de forma normal. ¿Pero es posible una cosa semejante? Creo que sí. Si no lo es, he desperdiciado el tiempo durante un año. Estas diferentes preparaciones de los hipofosfitos, por ejemplo, parecen demostrar que algo de esta clase creo que sería posible conseguir una aceleración 1,5 veces superior a la normal. ¿Sería posible? Dije. Si fueras un hombre de estado en un apuro, por ejemplo, y el tiempo corriese en contra tuya, tendrías que hacer algo con urgencia, ¿no? Podría administrar una dosis al secretario privado, dije, y ganar el doble de tiempo. Y suponte, por ejemplo, que quieres terminar un libro. Generalmente, dije, deseo no haberlos empezado nunca. O un doctor que tiene que luchar contra la muerte y necesita concentrarse y reflexionar sobre un caso, o un abogado, o una persona que tiene que empollar para un examen. Valdría una guinea la gota, dije, o más, para hombres como esos. Y en un duelo también, dijo Giberne, donde todo depende de tu velocidad en apretar el gatillo, o en la esgrima, sugerí. Mira, dijo Giberne, si lo consigo con una droga de estimulación general, realmente no causará ningún daño, excepto que tal vez te haga envejecer más rápido, en un grado infinitesimal. Habrás vivido exactamente el doble que los demás. Supongo, reflexioné, que en un duelo sería honesto. Esa es una pregunta para los padrinos, dijo Givernet. Volví al tema del que nos habíamos alejado. ¿Y crees realmente que una cosa semejante es posible? Dije. Tan posible, dijo Givernet, y miró por la ventana hacia algo que pasaba vibrando, como un ómnibus. De hecho, hizo una pausa y me sonrió astutamente. Después golpeó suavemente el borde de su mesa con el frasquito verde. Creo que conozco la sustancia. Ya he conseguido resultados prometedores. La nerviosa sonrisa que afloró sobre su rostro traicionó la gravedad de su revelación. Rara vez hablaba de sus actuales trabajos experimentales, a menos que estuvieran muy cerca del fin. Y puede ser, no me sorprendería, que la velocidad sea superior al doble, incluso. Sería algo realmente grande, aventuré. Sería, creo, algo realmente grande. Pero no creo que se hiciera una idea de lo grande que iba a ser al final. Recuerdo que después de aquello hablamos muchas veces sobre la droga. La llamaba el nuevo acelerador, y en cada ocasión su tono se hacía más confidencial. Algunas veces hablaba nerviosamente de resultados fisiológicos inesperados que podían desprenderse de su uso, y entonces se quedaba algo preocupado. Otras se mostraba francamente mercenario y discutíamos larga y apasionadamente sobre la manera de darle a la fórmula un enfoque comercial. Es una cosa muy buena, decía Giberne, una cosa tremenda. Sé que estoy dándole al mundo algo importante y creo que lo único razonable que podemos esperar es que el mundo pague. La dignidad de la ciencia está muy bien, pero de todos modos creo que debo tener el monopolio de la droga durante 10 años, digamos. No veo por qué razón todas las diversiones de la vida han de tocarles a los tratantes de jamones. Mi interés por la prometedora droga no decayó con el tiempo, ciertamente. Siempre he tenido una extraña inclinación hacia la metafísica. He sido siempre aficionado a las paradojas sobre el espacio y el tiempo, y me parecía que Giberne estaba preparando nada menos que la aceleración absoluta de la vida. Imagínense a un hombre que se administrara repetidamente dosis de una droga semejante. Viviría una vida activa y sin precedentes, sin duda, pero sería adulto a los 11 años, de mediana edad a los 25, y hacia los 30 estaría bien adentrado en el camino de la decadencia senil. Me parecía que Giberne había llegado tan lejos con el único propósito de ofrecer a cualquiera que tomase la droga lo que la naturaleza ha dado precisamente a los judíos y a los orientales, que son hombres antes de los 20 años y ancianos hacia los 50, y más rápidos en pensar y actuar que nosotros durante toda la vida. Los prodigios de las drogas han ejercido siempre una gran atracción en mi espíritu.
Pueden volver loco a un hombre, tranquilizarle, hacerle increíblemente fuerte y despierto, o convertirle en un tronco inútil, avivar tal pasión y moderar tal otra, todo por medio de drogas. Y ahora había un nuevo milagro que añadir a este extraño arsenal de frasquitos para uso de los médicos. Pero Guy Verne estaba demasiado concentrado en los aspectos técnicos para ahondar en mi enfoque particular de la cuestión. Fue el 7 o el 8 de agosto cuando me dijo que la destilación que decidiría su fracaso o su éxito durante un periodo de tiempo se estaba efectuando mientras hablábamos, y el 10 cuando me dijo que la cosa estaba hecha y que el nuevo acelerador era una realidad tangible en el mundo. Me lo encontré mientras ascendía la colina de Sandgate hacia Folkestone. Yo iba a cortarme el pelo y él bajaba corriendo a mi encuentro. Supongo que se dirigía a mi casa para informarme inmediatamente de su éxito. Recuerdo que sus ojos tenían un brillo inusual y que su rostro aparecía encendido. Incluso advertí en ese momento una repentina aceleración de sus pasos. «Está hecho», gritó y agarró mi mano mientras me hablaba a toda velocidad. «Más que hecho, ven a mi casa y lo verás». «¿De verdad?» «De verdad», gritó. «Increíble. Ven y lo verás». «¿Y el efecto es el doble?» «Más, mucho más. Me asusta. Ven y contempla la droga. Pruébala. Ensáyala. Es la droga más asombrosa del mundo». Se agarró a mi brazo y caminando a una velocidad tal que me obligaba a ir al trote, subimos la colina mientras me gritaba. Un ómnibus repleto de gente se giró y se nos quedó mirando al unísono, de ese modo tan peculiar con que lo hace la gente que ocupa un ómnibus. Era uno de esos días cálidos y despejados que se dan con frecuencia en Folkestone. Los colores brillaban de manera increíble y los contornos de las cosas se dibujaban con nitidez. Corría un poco de brisa, desde luego, pero no lo suficiente para mantenerse fresco y sereno en tales circunstancias. Suspiré pidiendo clemencia. «No estaré caminando muy deprisa, ¿verdad?», exclamó Guy Verne, y redujo el paso hasta dejarlo en una marcha rápida. «Has tomado una dosis de la droga», resoplé. «No», dijo. «A lo sumo una gota de agua que quedó en la retorta después de enjuagarla para hacer desaparecer las últimas huellas de la sustancia. Tomé un poco anoche, lo confieso, pero ahora ya es una vieja historia. Y duplica la actividad», dije, bañado en un sudor incómodo cuando nos acercamos a la puerta de entrada de su casa. «La multiplica 1.000.000 de veces, muchos millares de veces», gritó Guy Verne, haciendo un gesto dramático y abriendo de golpe la cancela de roble tallada al viejo estilo inglés. «Puf», dije, y le seguí hacia la puerta. «No sé cuántas veces multiplica la actividad», dijo con la llave en la mano. «Y tú, este descubrimiento arroja nuevas luces sobre la fisiología del sistema nervioso. Le da a la teoría de la visión un giro completamente inesperado. Sabe Dios cuántos miles de veces. Comprobaremos todo eso después. Lo que conviene ahora es probar la droga». «¿Probar la droga?», dije, mientras caminábamos a lo largo del pasillo. «Claro que sí», dijo Guy Verne, volviéndose hacia mí en su despacho. «Está en aquel frasquito verde, a no ser que estés asustado. Soy un hombre prudente por naturaleza y solo intrépido en teoría». Estaba asustado, pero por otra parte me enfrentaba con mi orgullo. «Bueno», argumenté, «¿no has dicho que la has probado?» «La he probado», dijo, «y no parece que me haya hecho daño, ¿verdad? Ni siquiera he cambiado de color y me encuentro...». Me senté. «Dame la poción», dije. «Si sucede lo peor, al menos me quedará el consuelo de no tener que cortarme el pelo, que es, a mi juicio, uno de los más odiosos deberes del hombre civilizado». «¿Cómo se toma el brebaje?» «Con agua», dijo Guy Verne, golpeando la mesa con una garrafa. Estaba de pie frente a la mesa y me miraba a mí que ocupaba su confortable sillón. Sus modales adquirieron de pronto un toque afectado a la manera de un especialista de Harley Street. «Es una droga extraña, ¿sabes?», dijo. Hice un gesto con la mano. «Debo advertirte, en primer lugar, que cierres los ojos inmediatamente después de ingerirla. Espera un minuto o así y ábrelos con cuidado. Uno ve todavía. El sentido de la vista depende de la longitud de la vibración y no de la cantidad de impactos.
Si se tienen los ojos abiertos, se puede producir un choque en la retina, acompañado de una horrible y vertiginosa confusión. Manténlos cerrados. Cerrados, dije. Bien. Y la siguiente advertencia es que permanezcas quieto. No empieces a moverte de un lado a otro. Si lo haces, puedes sufrir un tremendo golpe. Recuerda que irás varios miles de veces más rápido de lo que has ido en toda tu vida. El corazón, los pulmones, los músculos, el cerebro, todo. Y te pegarás un golpe espantoso sin saber cómo. No te darás cuenta, ¿comprendes? Te sentirás exactamente igual que ahora. Solo que todo lo que hay en el mundo te parecerá que va muchos miles de veces más despacio de lo que ha ido nunca. Esto es lo que la hace tan endiabladamente extraña. Señor, dije, ¿quieres decir que...? Ya lo verás, dijo, y cogió una pequeña probeta graduada. Echó una mirada al material que estaba encima de la mesa. Vasos, agua, todo está aquí. No debemos tomar demasiado en el primer ensayo. El frasquito dejó caer su precioso contenido. No olvides lo que te he dicho, dijo, vaciando el contenido de la probeta en un vaso, a la manera de un camarero italiano cuando mide un whisky. Quédate sentado, con los ojos herméticamente cerrados y en absoluta inmovilidad durante 2 minutos. Después me oirás hablar. Añadió 1 o 2 dedos de agua a la pequeña dosis que había en cada vaso. Por cierto, dijo, no dejes tu vaso encima de la mesa. Sosténlo en la mano y déjala apoyada en la rodilla. Sí, eso es. Y ahora levantó su vaso. Por el nuevo acelerador, dijo. Por el nuevo acelerador, respondí. Chocamos nuestros vasos y bebimos, y cerré los ojos inmediatamente. Ustedes ya conocen esa sensación de caer en el vacío que se experimenta al respirar gas. Durante un tiempo indeterminado me sentí así. Luego oí decir a Giberne que me despertara. Me estremecí y abrí los ojos. Seguía de pie, en el mismo sitio donde estaba antes, con el vaso en la mano. Ahora estaba vacío. Esa era la única diferencia. ¿Y bien? Dije. ¿No siente nada anormal? Nada. Una ligera sensación de alegría, quizá. Nada más. ¿Ruidos? Todo está silencioso, dije. Por Júpiter, sí, todo está silencioso, excepto ese débil golpeteo, ese sordo tamborileo, como si la lluvia cayese sobre objetos diversos. ¿Qué es? Sonidos analizados. Creo que fue su respuesta, pero no estoy seguro. Después miró hacia la ventana. ¿Has visto alguna vez que una cortina se quede fija en la posición que se ha quedado esta? Seguí la dirección de su mirada y vi la parte inferior de la cortina levantada, como si se hubiera quedado congelada, si me permiten la expresión, en el preciso instante de ser agitada por el viento. No, dije. Qué raro. ¿Y esto? Dijo, y abrió la mano que sostenía el vaso. Como es natural, me sobresalté. Esperaba que el vaso se hiciera pedazos, pero no se rompió, ni siquiera se movió. Se quedó suspendido en el aire, inmóvil. Hablando en términos generales, dijo Giberne, un objeto en estas latitudes recorre 16 pies en el primer segundo de caída. Este vaso está cayendo ahora a una velocidad de 16 pies por segundo, solo que para ti todavía no ha caído más que una centésima de segundo. Esto te dará una idea de la velocidad de mi acelerador. Pasó la mano por encima, por abajo y alrededor del vaso que caía de forma tan lenta. Por último, lo cogió por abajo y lo colocó con cuidado sobre la mesa. ¿Eh? Me dijo y se rió. Esto es estupendo, dije, y empecé a levantarme con cautela del sillón. Me sentía perfectamente bien, muy ligero y cómodo, y con la suficiente confianza en mí mismo. Todo mi ser funcionaba muy deprisa. Mi corazón, por ejemplo, latía 1000 veces por segundo, pero no me causaba ningún malestar. Miré por la ventana. Un paralizado ciclista, con la cabeza inclinada y una helada estela de polvo detrás de la rueda, corría a toda velocidad para dar alcance a un eternizado charaván lanzado al galope. Me quedé boquiabierto de asombro ante este espectáculo increíble. «Givernet», grité. «¿Cuánto tiempo durará esta endemoniada droga?» «Dios sabe», respondió. «La última vez que la tomé me fui a la cama, a dormir la mona. Te confieso que estaba asustado. Seguramente duró unos minutos, pero me parecieron horas. Al cabo de un rato disminuye la velocidad de forma más bien brusca, creo.
Yo me sentía orgulloso al comprobar que no estaba asustado. Supongo que se debía al hecho de que éramos dos. ¿Por qué no salimos al exterior?, pregunté. ¿Por qué no? La gente nos verá. No nos verán, gracias a Dios. Sencillamente porque iremos 1000 veces más deprisa que el juego de manos más rápido que se haya realizado jamás. Vamos, ¿por dónde salimos? ¿Por la ventana o por la puerta? Salimos por la ventana. Sin duda, de todas las extrañas experiencias que he tenido o imaginado a lo largo de mi vida, o he leído que otros han tenido o imaginado, aquella pequeña incursión que hice en compañía de Giberne por los prados de Folkestone bajo los efectos del nuevo acelerador fue la más extraña y enloquecedora de todas. Salimos por la cancela a la carretera y permanecimos allí durante 1 minuto observando el petrificado trasiego del tráfico. Los radios de las ruedas y algunas de las patas de los caballos de un charaván, así como el extremo del látigo y la mandíbula inferior del conductor, que en ese preciso instante iniciaba un bostezo, estaban en perceptible movimiento, pero el resto del pesado vehículo parecía inmóvil y en absoluto silencio, a excepción de un borroso estertor que salía de la garganta de un hombre. Y los integrantes de este monumento congelado eran un guía, un conductor y 11 pasajeros. Mientras caminábamos, el efecto de la droga nos parecía disparatadamente raro, pero acabó siendo desagradable. Allí había seres humanos exactamente iguales a nosotros y, sin embargo, muy diferentes, congelados en actitudes descuidadas, atrapados en mitad de un gesto. Una jovencita y un hombre se sonreían mutuamente, con una sonrisa impúdica que amenazaba con prolongarse eternamente. Una mujer con una capellina caída apoyaba el brazo en la barandilla y miraba hacia la casa de Giberne con la mirada imperturbable de la eternidad. Un hombre se mesaba el bigote como si fuera una figura de cera y otro alargaba una pesada y rígida mano con los dedos extendidos hacia el sombrero que se le volaba. Nosotros los mirábamos, nos reíamos de ellos, les hacíamos muecas hasta que sentimos una especie de desagrado. Entonces dimos media vuelta y pasamos por delante del ciclista, hacia el parque. ¡Cielos!, exclamó Giberne de repente. «Mira allí», señaló con la mano, y allí, delante de la punta de su dedo, deslizándose por el aire y batiendo lentamente las alas a la velocidad de un caracol excepcionalmente lánguido, había una abeja. Y así llegamos al parque. Allí el fenómeno era más absurdo todavía. La banda estaba tocando en el kiosco, aunque el sonido que nos llegaba era parecido a una carrera de asmáticos, en un tono muy bajo, una especie de prolongado suspiro de moribundo que a veces se convertía en un sonido semejante al del lento y apagado tic-tac de un reloj monstruoso. El congelado público permanecía rígido, extraño, silencioso, como tímidos maniquíes sorprendidos en actitudes inestables a mitad de un paso mientras paseaban sobre la hierba. Yo pasé al lado de un perrito de lanas petrificado en el acto de saltar y contemplé el lento movimiento de sus patas dispuestas para caer a tierra. «Señor, mira allí», gritó Giberne, y nos detuvimos un momento ante un magnífico personaje ataviado con un traje de franela con tenues rayas blancas, zapatos blancos y un sombrero panamá, que se daba media vuelta para guiñar el ojo a dos señoritas vestidas con ropas de colores alegres, que en ese momento habían pasado a su lado. Un guiño, estudiado con el impune detenimiento que nosotros podíamos permitirnos, resulta muy poco atractivo. Pierde todo su efecto de chispeante alegría, y uno nota que el ojo que se guiña no está completamente cerrado, y que bajo el párpado caído aparece el borde inferior del globo ocular y una pequeña línea blanca. «Si el cielo me concede memoria», dije, «jamás volveré a guiñar un ojo». «Ni a sonreír», dijo Giberne, que dirigía su mirada hacia los dientes obsequiosos de las señoritas. «Hace un calor infernal», dije. «Vamos más despacio». «Oh, vamos», dijo Giberne. Nos abrimos camino entre las sillas de la vereda. Muchas de las personas que estaban sentadas en las sillas parecían casi naturales en sus posturas estáticas, pero los rostros retorcidos y congestionados de los músicos no ofrecían un espectáculo tranquilizador.
Un caballero bajito de rostro morado estaba congelado en mitad de un violento esfuerzo contra el viento para doblar el periódico. Encontramos un montón de detalles que probaban que todas aquellas personas en sus actitudes inertes estaban expuestas a una fuerte brisa, una brisa que no tenía existencia para nuestras propias sensaciones. Nos separamos y caminamos a cierta distancia de la muchedumbre. Después nos volvimos para contemplarla. Ver aquella multitud convertida en un cuadro, víctimas de la rigidez como si fueran auténticas figuras de cera, era una maravilla inconcebible. Era absurdo, desde luego, pero me llenaba de un irracional y exultante sentimiento de superioridad. Figúrense qué maravilla. Todo lo que yo había dicho, pensado y hecho desde que la droga empezó a correr por mis venas había sucedido, por lo que se refiere a esa gente y al mundo en general, en un abrir y cerrar de ojos. El nuevo acelerador. Empecé, pero Giberne me interrumpió. Allí está esa vieja infernal, dijo. ¿Qué vieja? Vive al lado de mi casa, dijo Giberne. Tiene un perro faldero que no para de ladrar. Cielos, la tentación es irresistible. Hay algo verdaderamente infantil e impulsivo en Giberne que se manifiesta en algunas ocasiones. Antes de que pudiera discutir con él, había salido disparado y había arrebatado al infortunado animal de la existencia visible y corría velozmente con el chucho hacia la pendiente del parque. Era un espectáculo insólito. La pequeña bestia no ladró, ni se movió, ni dio la más leve señal de vitalidad. Permanecía completamente tieso, en una actitud de soñoliento reposo, mientras Giberne lo sostenía por el cuello. Daba la impresión de que corría con un perro de madera. «Giberne», grité, «suéltelo». Enseguida añadí algo más. «Giberne, si sigues corriendo de esa manera, se te incendiarán las ropas. Tus pantalones de lino se están chamuscando». Se llevó una mano al muslo y se paró vacilante al borde de la pendiente. «Giberne», grité, acercándome a él, «suéltelo. Este calor es excesivo. Es a causa de nuestra carrera. 2 o 3 millas por segundo. El rozamiento del aire». «¿Qué?», dijo él, mirando al perro. «El rozamiento del aire», grité, «el rozamiento del aire. Vamos a demasiada velocidad, como meteoritos, demasiado calor. Y... Giberne, Giberne, siento pinchazos por todo el cuerpo y estoy bañado en sudor. Mira, la gente se mueve ligeramente. Creo que el efecto de la droga se está disipando. Suelta al perro». «¿Eh?», dijo. «Se está disipando», repetí. «Estamos demasiado calientes y la droga se está disipando. Estoy mojado hasta los huesos». Me miró. Después miró a la banda. La asmática carraca se estaba acelerando. Entonces, describiendo una curva tremenda con el brazo, lanzó al perro lejos de él, y el animal ascendió dando vueltas por el aire, inanimado todavía, y al final fue a caer sobre las sombrillas de un corrillo de gente que estaba cuchicheando. Giberne me agarró por el codo. «Por Júpiter», exclamó, «ya lo creo. Una especie de pinchazos ardientes. Sí, aquel hombre está moviendo su pañuelo, claramente. Tenemos que salir de aquí cuanto antes, pero nos será imposible escapar de allí con la suficiente rapidez. Y tal vez fue una suerte, porque habríamos echado a correr. Y si hubiéramos echado a correr, creo que habríamos estallado en llamas. Casi seguro que habríamos estallado en llamas. Ninguno de los dos habíamos pensado en ello. El caso es que antes de que pudiéramos empezar a correr, el efecto de la droga había cesado. Fue cosa de una fracción de segundo. El efecto del nuevo acelerador cesó, como si hubiera caído un telón. Se desvaneció en el movimiento de una mano. Escuché la voz de Giberne, que expresaba una infinita alarma. «Siéntate», dijo, y me dejé caer pesadamente sobre el césped que crecía al borde de la pendiente. Y según me sentaba, sentí que se chamuscaba el suelo. Todavía hay un pedazo de hierba abrasada en el lugar donde me senté. Pero mientras realizaba este movimiento, la paralización general también pareció acabarse. La vibración desarticulada de la banda desembocó en una explosión de música. Los paseantes pusieron sus pies en el suelo y reanudaron su camino. Los papeles y las banderas empezaron a agitarse. Las sonrisas se convirtieron en palabras. El hombre que estaba guiñando el ojo concluyó su guiño y prosiguió complacido su camino. Las personas que estaban sentadas se movieron y hablaron.
El mundo entero había vuelto a la vida y volvía a marchar tan rápido como nosotros, o mejor dicho, nosotros no íbamos más rápido que el resto del mundo. Era como la reducción de la velocidad de un tren al entrar en la estación. Durante un segundo o dos, me pareció que todo giraba a mi alrededor y experimenté una ligera sensación de náusea, y eso fue todo. El perrito, que parecía haber quedado suspendido un momento en su trayectoria, después de que el vigoroso brazo de Giberne lo lanzara por los aires, cayó con repentina aceleración encima de la sombrilla de una dama. Eso fue nuestra salvación. Si no hubiera sido por un anciano y corpulento caballero que estaba sentado en una silla de ruedas y que ciertamente se estremeció al vernos, y que después nos observó a intervalos con una extraña mirada de sorpresa, terminando, creo, por decirle algo a su enfermera acerca de nosotros, dudo que una sola persona se diera cuenta de nuestra repentina aparición entre ellos. Puff debió de ser de lo más brusco. Dejamos de arder casi en el mismo momento, aunque el césped que había debajo de mí estaba endemoniadamente caliente. La atención de los presentes, incluida la banda de la Asociación de Recreos, que en esta ocasión se salió de tono por primera vez en su historia, estaba concentrada en el asombroso acontecimiento y en el todavía más sorprendente ladrido y escándalo provocado por el insólito hecho de que un respetable y sobrealimentado perro faldero, un tanto chamuscado debido a la extrema velocidad de sus movimientos al surcar el aire, que dormía tranquilamente en el ala este del kiosco de música, cayera súbitamente encima de la sombrilla de una dama que se encontraba en el ala opuesta. Y en estos tiempos absurdos, demasiado absurdos quizá, en que todos tratamos de ser tan psíquicos, tan estúpidos, tan supersticiosos como nos sea posible, la gente se levantó y se pisaron unos a otros, las sillas cayeron al suelo y el guarda del parque acudió de inmediato. Ignoro cómo se resolvieron las cosas. Estábamos demasiado ansiosos por escabullirnos de aquel lío y por salir del campo visual del viejo caballero que estaba sentado en la silla de ruedas como para emprender investigaciones más precisas. Tan pronto como estuvimos suficientemente fríos y recuperados del vértigo, de las náuseas y de la confusión mental, nos levantamos y nos alejamos de la muchedumbre, dirigiendo nuestros pasos por el camino que bajaba del Metropol hacia la casa de Giberne. Pero en medio del estrépito, escuché claramente al caballero que había estado al lado de la dama de la sombrilla rota, que profería insultos y amenazas injustificables hacia uno de los acomodadores que lucían en sus gorras la palabra inspector. Si usted no ha tirado el perro, decía, ¿quién ha sido? El súbito retorno del movimiento y de los sonidos familiares, a lo que se añadía una lógica preocupación por nosotros mismos. Nuestras ropas estaban todavía terriblemente calientes y la parte delantera de los pantalones blancos de Giberne lucían una quemadura de color marrón amarillento. Me impidieron llevar a cabo las minuciosas observaciones que me habría gustado hacer sobre todas estas cosas. En realidad, no hice ninguna observación de valor científico durante el regreso. La abeja, evidentemente, se había marchado. Busqué al ciclista, pero ya se había perdido de vista cuando llegamos al camino alto de Sangat, o quizá estaba tapado por el tráfico. El charaván, sin embargo, con sus ocupantes resucitados, marchaba con estruendo y buen paso a la altura de la iglesia. Observamos, no obstante, que el antepecho de la ventana en donde habíamos pisado al salir de la casa estaba ligeramente chamuscado, y que las huellas de nuestros pies en la grava del sendero eran de una profundidad insólita. Esta fue mi primera experiencia con el nuevo acelerador. En realidad, habíamos estado paseando de un lado a otro y diciendo y haciendo un montón de cosas en el transcurso de unos pocos segundos. Habíamos vivido media hora mientras la banda tocaba quizá 2 compases. Sin embargo, bajo el efecto de la droga, el mundo entero se había detenido para nuestra oportuna inspección. Si consideramos todos los aspectos, y en particular nuestra temeridad al aventurarnos fuera de la casa, la experiencia podría haber sido mucho más desagradable de lo que fue. Demostró, sin duda, que Giberne tiene todavía mucho que investigar antes de que su preparación sea de fácil manejo.
pero su efectividad quedó demostrada contundentemente más allá de cualquier crítica. Desde aquella aventura, Giberne ha estado sometiendo el uso de la droga a un severo control, y yo mismo la he tomado varias veces, en dosis medidas y bajo su dirección, sin resultados negativos, aunque debo confesar que no me he vuelto a aventurar a salir al exterior mientras estaba bajo su influencia. Puedo mencionar, por ejemplo, que esta historia ha sido escrita de un tirón y sin interrupción, excepto para mordisquear un poco de chocolate, bajo los efectos de la droga. Empecé a las 6:25 y mi reloj está a punto de marcar las 6:31. La comodidad de asegurarse una larga e ininterrumpida racha de trabajo en medio de un día lleno de obligaciones no puede pasarse por alto. Giberne está concentrando sus esfuerzos en la manipulación cuantitativa de su preparación y pone especial cuidado en el estudio de los efectos que provoca en los diferentes tipos de constitución. Espera encontrar un retardador con el que diluir su excesiva potencia actual. El retardador, evidentemente, tendrá el efecto contrario del acelerador. Empleó en solitario. Permitirá al paciente vivir en unos pocos segundos varias horas de tiempo ordinario y mantenerse en una inacción apática, en una helada ausencia de vivacidad en medio de los ambientes más animados o irritantes. La combinación de las dos preparaciones ha de provocar necesariamente una total revolución en la forma de vida civilizada. Es el principio de nuestra liberación del vestido del tiempo, del que hablaba Carlyle. Mientras que el acelerador nos permitirá concentrarnos con tremenda potencia en cualquier momento u ocasión que requiera nuestra máxima inteligencia o vigor, el retardador nos permitirá pasar con pasiva tranquilidad las infinitas horas de infortunio o de tedio. Tal vez me muestre demasiado optimista respecto al retardador, que en realidad no ha sido descubierto todavía, pero en cuanto al acelerador no hay la menor sombra de duda. Su aparición en el mercado en una forma adecuada, controlable y asimilable es cuestión de unos cuantos meses. Se adquirirá en todas las farmacias y droguerías, en pequeños frascos verdes, a un precio elevado, pero no excesivo si tenemos en cuenta sus extraordinarias cualidades. Se llamará acelerador nervioso de Giberne y el profesor espera ser capaz de suministrarlo con 3 potencias, una de 200, otra de 900 y otra de 2.000, que se distinguirán por sus etiquetas amarillas, rosas y blancas respectivamente. No hay duda de que su empleo hace posible gran número de cosas extraordinarias, porque, evidentemente, los actos más notables e incluso los procedimientos más criminales pueden ser realizados con total impunidad escurriéndose, por decirlo así, a través de los intersticios del tiempo. Como todas las drogas potentes, será susceptible de abuso. No obstante, Giberne y yo hemos discutido en profundidad este aspecto de la cuestión y hemos llegado a la conclusión de que es un problema que atañe exclusivamente a la jurisprudencia médica y que está al margen de nuestra competencia. Fabricaremos y venderemos el acelerador y, por lo que se refiere a las consecuencias, ya veremos. Fin.